Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio Creciendo en la Palabra. Gracias por atender a esta invitación, a unirse con nosotros en este espacio que trata de estudiar la lección y preparar los asuntos más importantes cada semana y buscando, por supuesto, encontrar el sabor, la profundidad, los aspectos más sobresalientes de cada una de las lecciones. Estamos en la lección número 7 y el título de esta lección es Jesús, el ancla del alma. Esta lección, sin lugar a dudas, es muy importante. Creo que es una lección que tiene un gran sabor espiritual, un mensaje muy importante para cada uno de nosotros y para estudiar, analizar y compartir los pensamientos de esta lección. Están con nosotros dos pastores de nuestra asociación, Pastor Daniel Hurtado, a quien le damos la bienvenida, y el Pastor Joe Alcázar también. Bienvenidos, pastores, para acompañarnos en el estudio de la lección de esta semana. Y hemos preparado 3 asuntos fundamentales, 3 puntos a través de los cuales estaremos guiando la lección. El primer asunto que vamos a analizar lo hemos titulado Gustando la salvación. El segundo, el peligro de la apostasía. Y el tercero, el ancla de nuestra fe. Así que alrededor de estos 3 asuntos vamos a conversar en esta ocasión acerca de esta importante lección. Y nuevamente, pues vamos a buscar la presencia de nuestro Dios, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para estudiar esta lección. Así que te invito a que nos acompañes y vamos a orar juntos. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de encontrarnos nuevamente para estudiar esta lección de escuela sabática. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que las palabras que se han de expresar puedan llevar ánimo y fortaleza espiritual, que cada maestro de escuela sabática y cada hermano que escuche este mensaje pueda ser bendecido y fortalecido en su fe. Permanece con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quédate con nosotros y ya volvemos para comenzar con el repaso de la lección. Muy bien, estamos de regreso ya para comenzar a analizar el primer asunto de la lección de esta semana que hemos titulado Gustando la salvación. Es muy interesante esta línea que sigue el apóstol Pablo. Está hablando acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Hemos disfrutado del estudio en esas semanas anteriores. Está hablando a los hebreos acerca de esa seguridad en Jesús, pero parece que hace un paréntesis aquí. Y en ese paréntesis, el apóstol Pablo expresa el posible peligro que hay al perder la fe, después de que alguien experimente la salvación, separarse de Cristo. Y luego cierra otra vez ese paréntesis animando a los hebreos y a cada uno de nosotros, mostrando a Jesús como esa ancla para permanecer firmes en la fe. Es muy interesante esta dinámica, así que esta semana, la lección de esta semana nos ayuda a observar esa advertencia que el apóstol Pablo pone frente a sus lectores, frente a cada uno de nosotros. Así que él habla acerca de la experiencia de quien está en la salvación. Pastor Daniel, ayúdenos explicándonos un poquito de ese listado. El apóstol Pablo parece que hace como un listado de algunas bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones que goza aquel que permanece fiel a Cristo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy agradecido y es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, efectivamente, en este pasaje podemos ver 5 grandes bendiciones espirituales que se reciben y pues comienza la lección mencionando
La primera bendición espiritual dice que, hablando de esos individuos, de ese grupo de personas, se describe la primera bendición, que es haber sido iluminados, dice. Es la experiencia que reciben las personas cuando reciben a Cristo, es que vienen a ser iluminados, que significa, ser iluminados significa, aquí se viene la explicación, de haber experimentado la conversión, de haber experimentado el que antes hayamos estado o se haya estado en tinieblas, en la tristeza, en el sufrimiento, y ahora viene, cuando conocemos a Cristo, llegamos a ser iluminados por su palabra. Y entonces salimos de la ignorancia a la sabiduría de Dios. Qué maravillosa experiencia, ¿no? Puede tener el que experimenta la conversión, Exacto. el que experimenta el haber venido a la luz de Cristo. Entonces, eso es lo que define aquí como ser iluminados, ¿verdad? Implica una liberación del pecado, porque antes vivíamos en el pecado y ahora Cristo nos salva, nos restaura, nos liberta, y eso es una gran bendición y entra dentro del concepto de ser iluminados con la luz de Cristo, con la sabiduría de Cristo. Otra de las bendiciones espirituales que recibimos es que dice aquí que gustaron también del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí el autor muestra como sinónimos estas dos bendiciones espirituales, como sinónimas, el don celestial o que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Pues el don celestial, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese don maravilloso que recibimos, que cuando un cristiano recibe el Espíritu Santo, pues es guiado por el Espíritu Santo, es aconsejado, es enseñado por el Espíritu Santo. Y qué más grande bendición puede tener alguien que ha experimentado la conversión, que cuando es bautizado en Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo. Y es hecho, es hecho capaz para vivir en la voluntad de Dios ahora, porque tiene el poder del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿no? Haber recibido haber experimentado estas dos grandes bendiciones que los hebreos habían experimentado, y según aquí se describe en el libro de Hebreos, pues se hace una descripción de la experiencia que han tenido estos hebreos. Y bueno, y puede ser nuestra experiencia. Ha de ser nuestra experiencia. Es lo que el apóstol Pablo nos recuerda, ¿no? Recordemos ese gozo de la salvación. Pero la lista continúa, Pastor Job. Sí, es muy interesante. Me llama la atención que encontramos una palabra en esta parte de Hebreos, un verbo, gustar. El gustar. Cuando nos gusta algo es porque lo estamos disfrutando, es porque lo estamos viviendo con un gran deleite. Y llamar esa atención, ¿verdad? El gustaron, dice Hebreos 6:5, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y aquí encontramos los otros dos elementos que estamos precisamente comentando que gustaron, y que no solamente Pablo lo escribe para que la gente de aquella época reconociera que había esas experiencias, también ustedes y yo creo que podemos o tenemos la seguridad que si los hemos encontrado en Cristo, también podemos ser parte de esa experiencia de gustar. Exacto, claro. La buena palabra de Dios. ¿Qué significa este elemento de gustar la buena palabra de Dios? Obviamente el Evangelio mismo, cuando llega a nuestra vida, ha provocado deleite, ha provocado que ustedes y yo podamos encontrar una visión distinta de nuestro pensar, nuestra forma de proceder, en nuestra visión de la vida en general en todos los sentidos. Es impactante cómo esto apela, gustar de la buena palabra de Dios, el Evangelio. Pero creo yo, pastores, que la palabra de Dios se puede clarificar al decir que es Cristo. Y creo que también hay que enfatizar eso, ¿no? El Evangelio según San Juan, capítulo 1, ustedes conocen este versículo, el versículo 14, y el verbo se hizo carne, ¿no? La palabra, ¿no? Se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Así que, ¿qué más podemos decir de gustar que Cristo hizo todo por ti y por mí? Que Jesús
tomó o vino a estar aquí en la tierra, se hizo entre nosotros, habitó, y sabemos que Él nos da la certeza de disfrutar su presencia en nuestra vida personal. Y recibir a Cristo en nuestra vida creo que debe provocar un deleite, debe provocar un gozo, ¿no? Porque recordemos que Pablo lo está mencionando en el contexto previo de Hebreos, en los primeros capítulos, de lo que Jesús está haciendo por nosotros. Exactamente. Y ahora pone este paréntesis para recordarnos que en realidad podemos gustar de la buena palabra de Dios. Y otro elemento que encontramos en el versículo 5 de Hebreos 6, en la última parte, dice, y también podemos gustar los poderes del siglo venidero. También eso es muy interesante resaltar. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tenemos que comprender de este gusto que hemos recibido de parte de nuestro Dios? Bueno, es muy interesante que estos poderes del siglo venidero tienen que ver con la resurrección, tiene que ver con la transformación que tendremos cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Cuánta gente hoy en día ha fallecido que anhelamos encontrarlo y que resucitan cuando Jesús venga por segunda vez? Exacto. ¿Qué impactante va a ser eso, ¿no? La transformación, si hoy en día estamos enfermos, estamos con desánimo, lo que sea, seremos transformados cuando Jesús venga. Así que esos son poderes del siglo venidero, cuando Jesús venga. Pero también esos poderes que Dios, Pablo propone aquí, los podemos empezar a vivir de manera espiritual. La resurrección espiritual, que implica el morir al yo, ¿verdad? Y entonces nacer en Cristo Jesús. Quiero resaltar este pasaje bíblico de Colosenses, capítulo 2, versículo 12, dice, hablamos acerca precisamente de la resurrección espiritual, dice Colosenses 2:12, con Él fuiste sepultados en el bautismo, y en Él fuiste también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así que esta resurrección espiritual la podemos gustar hoy, la podemos disfrutar, la podemos vivir hoy. Por supuesto que cuando Jesús venga, la resurrección física de la gente que creyó en Él va a suceder. Pero qué importante es también resaltar lo que Pablo dice de la resurrección espiritual. Y por supuesto, ¿no?, de la transformación también, la renovación, que Romanos 12:2 lo menciona. También creo que es bueno que lo mencionemos en este momento, para que mis hermanos y hermanas que estamos escuchando podamos enfatizar este elemento de Romanos capítulo 12, el versículo 2, acerca de la renovación. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si bien es cierto que cuando Jesús venga tendremos una transformación total, ahora podemos empezar a ser transformados en nuestra mente a través del poder del Espíritu Santo. Así que estos gustos que podemos tener a nuestro alcance es una gran bendición que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Pastor, me gustaría ampliar un poquito lo que tú mencionas respecto a ese conformismo. Ellos se habían conformado al ABC del cristianismo. De hecho, está en el contexto, los primeros versículos del capítulo 6, menciona que ellos no deberían conformarse al ABC del cristianismo, a las doctrinas básicas, como lo es el juicio, la resurrección. Ellos no deberían atorarse, quedarse allí, sino deberían crecer. Él les dice, vamos adelante, dice, avancemos hacia adelante. Y eso que mencionas, esa bendición de conocer más de la palabra de Dios, ir más allá, ir a un compromiso más allá, es algo a lo que les está invitando el apóstol Pablo en esta descripción a los hebreos. Gracias. Eso es un asunto muy importante. Recuerden que Pablo está pensando en un auditorio especial. De hecho, desde los últimos versículos del capítulo 5 de Hebreos, ahí ya Pablo hace una advertencia. Estamos gozando de muchas bendiciones, pero hay un peligro. Hay un peligro. Es posible que Pablo estuviera pensando en alguna experiencia anterior. Sí, seguramente. El apóstol Pablo ya en capítulos anteriores, y otra vez lo viene a mencionar, es que está pensando en la experiencia del pueblo hebreo. Ellos gozaron de todas estas bendiciones espirituales que se están mencionando, de estas 5 bendiciones espirituales. Ellos habían experimentado
la conversión, ¿verdad? Ellos habían visto las maravillas de Dios en el desierto. Ellos habían recibido el maná del cielo. Ellos habían recibido Espíritu Santo, habían sido guiados en el desierto. Iluminados, pues no se diga, en la noche ellos podían mirar, ¿verdad? Y en el día también podían ver la nube que les protegía. Toda esta experiencia maravillosa para luego mirar que ellos experimentan una apostasía. Por eso creo que el apóstol Pablo está poniendo así un ejemplo en esa generación que se menciona en el desierto, ¿verdad? Una generación por la cual nosotros debemos tomar en cuenta para que no nos pase lo mismo. Gracias, pastor. ¿Qué más podemos decir de esta generación? ¿Se parece? ¿Nos parecemos a ellos tal vez? Creo que por eso Pablo está aquí sugiriendo a esta generación que apostató, ¿verdad? Que el pastor Daniel ha mencionado los elementos que tuvieron de evidencia el pueblo de Israel en el desierto. Es impactante cómo el humano podemos llegar a tener tantas evidencias de lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Protección, dirección, su presencia misma, ¿verdad? Y representado en ese sentido. Y entonces lo que sugiere aquí Pablo, o lo que advierte, es que los hebreos también, teniendo tantas evidencias en ese momento, pueden hacer lo mismo, aún teniendo los gustos que ya hemos mencionado, el disfrutar lo que es encontrarse con el Señor, pero aún los hebreos también pueden apostatar, pero no nos quedamos como los hebreos. También creo que entramos ustedes y yo, ahora que estamos leyendo este elemento, creo que tenemos que pensar, queridos hermanos, y ustedes y yo, pastores, que qué bendiciones, qué evidencias hemos recibido de parte de Dios. Creo que son muy claras. Y sería lamentable que nosotros tomáramos o estemos tomando hoy en día la misma actitud, tanto de la generación del desierto, tanto los hebreos, y obviamente la tendencia humana, nuestra tendencia humana es así. Y creo que tenemos que entonces reflexionar, no decir, bueno, pues va a pasar lo mismo. No, más bien refugiarnos en Cristo y entonces poder evitar esta misma experiencia que vivieron, ¿no? Y que Pablo advierte para que no lo vivamos. Así que ahí está la pregunta entonces. ¿Cuáles son las bendiciones que tú estás gozando de Dios en este momento? ¿Cuáles has estado gozando en tu experiencia espiritual, en los años que llevas en la iglesia? Tal vez eres líder, tal vez eres maestro de escuela sabática. ¿Cuáles han sido esas bendiciones que has degustado, que has probado, que has gozado? Tenemos que aprovechar esas bendiciones, valorar esas bendiciones y que no nos vaya a pasar como al pueblo de Israel. Que no nos pase como el peligro que ya el apóstol Pablo estaba observando en los hebreos de caer en lo mismo. Muy bien, pues esta primera parte es muy interesante, pero la que viene, la segunda parte, es supremamente interesante porque habla justamente de esa posible realidad. Así que quédate con nosotros y en un momento regresamos para continuar estudiando la lección. Muy bien, llegamos a este segundo asunto muy importante de la lección de esta semana. El apóstol Pablo habla acerca del peligro de la apostasía. Seguramente es una palabra que has escuchado y que no nos gusta mucho escuchar. Pero quiero leer esta referencia de Hebreos capítulo 6, los versículos 4 al 6, y hacer notar este énfasis que el apóstol Pablo hace. Y con base en esto vamos a discutir esta parte de la lección. En el versículo 4, el apóstol Pablo comienza diciendo: es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y disfrutaron también, dice, de los poderes del mundo venidero. Dice, retomo la primera palabra, es imposible
que los que una vez gozaron de toda esta lista de Pablo, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y sigue diciendo, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Son palabras fuertes, definitivamente. Son palabras fuertes. Habla acerca de ese peligro de la apostasía. Pastor Daniel, ayúdanos a entender este concepto de Pablo. ¿Acaso Pablo se refiere a que ya no hay vuelta atrás, a que si alguien se equivoca hay vuelta atrás? ¿O a qué hecho se refiere el apóstol Pablo aquí? Sí, hermanos, quiero decirles que, como menciona el apóstol Pablo en el versículo 5, capítulo 5, versículo 11, este versículo, hay mucho que decir de este versículo, pero es muy difícil de explicar al mismo tiempo. En palabras del mismo apóstol Pablo dice que hay muchas cosas que quería decirle a los hebreos, pero difíciles de explicar. Y mi pastor, pues es un texto que es difícil de explicar, pero que si con atención lo estudiamos, pues nos dice con toda claridad a qué se está refiriendo. Como mencionas, se estará diciendo de que el que se equivoca ya no tiene perdón, el que una vez conoció la palabra de Dios y luego cayó, ya no se puede volver a levantar. Bueno, no se está refiriendo a eso. Aquí lo que estamos viendo es que está haciendo una descripción de individuos que una vez gozaron de estas bendiciones espirituales, pero decidieron ir por el camino del pecado. Tomaron la decisión, porque aquí se menciona en las sagradas, se menciona en el folleto Escuela Sabática que crucificar nuevamente al Hijo de Dios es una expresión figurativa que busca describir algo que sucede en relación personal entre Jesús y el creyente. Cuando los religiosos de ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, el tiempo de Jesús, dice aquí que crucificaron a Cristo, lo hicieron porque consideraban a Jesús su enemigo. Lo crucificaron y entonces esto amenazaba su supremacía y su autonomía. Del mismo modo, una persona que ve a Jesús lo rechaza porque está amenazada su autonomía, su estilo de vida, su forma de ser, no le permite vivir en el pecado. Bueno, pues mira a Jesús como su enemigo y rechaza a Jesús. Entonces se ha colocado en su libre albedrío en el camino de la oscuridad, en el camino del pecado. Ha regresado, ha apostatado, ¿verdad? Una vez regresa nuevamente a lo que es el pecado, y esto pues trae serias consecuencias, porque eso hace nuevamente que Jesús quede en la burla, ¿verdad? Por eso es que ¿cuántos hermanos ustedes pueden ver ahora? Tal vez conoces a alguien que ha apostatado, que quizá fue cantante, fue predicador, fue pastor, y cuán difícil, ¿verdad? Podemos ver que eso que hizo que esa persona, cuán fuerte fue eso que experimentó el apóstata, esta persona para llegar a la apostasía. Los hebreos estaban pasando por persecución, estaban pasando por pruebas difíciles. De igual modo, hoy pasamos por pruebas muy difíciles y a veces no sabemos lo que una persona está pasando, experimentando, viendo, viviendo, que todo lo que ha vivido parece que le supera y se desanima. Pero el apóstol Pablo advierte a los que leen, a los que oyen este mensaje, les advierte y les dice, les advierte contra la apostasía. Y además les da ánimo y fortaleza para que no se desanimen, para que no caigan en este peligro de apostatar, de regresar al pecado. Así que el apóstol Pablo está hablando no solamente de una acción en particular, es decir, puede ser que en algún momento alguien que fue iluminado, que estuvo disfrutando de todas las bendiciones de Dios,
cometió un error. Pero si cometió ese error y se levantó, entonces es bienvenido y porque vuelve otra vez a Cristo. Pero tal vez el apóstol está hablando como de esa tendencia, ¿no? De esa tendencia. Ahí hay un peligro latente de rechazar a Cristo Jesús. Pastor Juan, por otro lado, el apóstol Pablo en otros contextos, pues habla de esa lucha continua entre Cristo y el yo. ¿Cómo cabe esa descripción de Pablo en esto que estamos diciendo? Claro, para poder conectar este pensamiento que mencionas, pastor, creo que es bueno resaltar un punto que se estaba mencionando ya. Recordemos que los judíos, en el primer siglo, los dirigentes judíos, desaparecieron a Jesús o crucificaron a Jesús porque no les convenía, ¿verdad? La presencia de Jesús iba a atentar contra su poder que ellos tenían. Bueno, esa misma referencia, esa misma idea, es lo que los humanos podemos también hacer hoy en día, desaparecer a Jesús de nuestra vida. Porque no me conviene tenerlo en mi vida, porque mis planes son diferentes a los de Jesús o a lo que Jesús indica que hagamos. Y ahí está, en ese sentido, si tú y yo decidimos hacer eso, se aplicaría esto y recayeron, es imposible. Exacto. En ese sentido es. Dentro de ese contexto que estamos comentando, precisamente entra lo que preguntas, pastor. Entonces, ¿cuál es el punto? Porque la lucha es entonces que nuestro yo domine nuestra propia vida, o sea, Cristo el que domine nuestra propia vida. Es el punto. Si estamos ustedes y yo... Es el otro lado de la moneda. Exactamente, si permanecemos en Cristo, estamos luchando en ese asunto de decir, Señor, dirige mi vida, hay esperanza para ti y para mí, no desalentemos, no claudiquemos, porque no estamos desapareciendo a Cristo en nuestra vida, estamos luchando porque nuestro yo, nuestro orgullo como seres humanos, es algo muy complicado también, ¿verdad? Pero obviamente viene Cristo y nos ofrece la oportunidad de encontrar en Él esa certeza. Por eso en Gálatas 2, versículo 20, el apóstol Pablo lo enfatiza muy claro, ¿no? Cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es un versículo muy, muy conocido por ustedes y por mí. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está la actitud de Pablo que nos invita a hacer, de doblegar nuestro yo, de que nuestro yo muera para que sea Cristo el que dirija nuestra vida. Y ahí entra precisamente, en ese contexto es posible ser victorioso en el Señor, no por nuestro yo, por supuesto, sino es porque Cristo está dirigiendo nuestra vida, porque su gracia está presente en nuestra vida. Así que bajo ese pensamiento, la lección nos sugiere, nos invita a doblegarnos, a ser partícipes de la crucifixión de Cristo, a ser partícipes del oprobio que Jesús experimentó en nuestra vida actual en día en ese sentido. Me llama la atención lo que dice Mateo 16, el versículo 24, que lo resalta también en la lección. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Así que esta es la actitud que deberíamos ustedes y yo vivir permanentemente. Que eso significa que estamos creyendo en Cristo, que no estamos haciendo a Cristo a un lado, sino más bien estamos en nombre del Señor suplicando que intervenga en nuestra vida, y eso implica la lucha que tenemos. Y en esa lucha que tenemos, lamentablemente tenemos situaciones que cedemos al pecado. Pero si estamos permanentes en Cristo, somos en el restaurados. Muy distinto a lo que el pastor ha mencionado, ¿verdad? Que es, yo no quiero saber del Señor, yo hago a Jesús a mi lado, a un lado, ¿verdad? Porque eso implicaría ya no tener oportunidad. Y no tendríamos oportunidad no porque Dios no quiera, sino más bien porque Dios respeta nuestra decisión. Qué impactante también eso es, ¿no? En su Dios, en su misericordia y amor y su justicia, no hay oportunidad a aquel que decida dejarse de Cristo totalmente, no por Dios, sino porque respeta nuestra decisión. Pero bueno, no pensemos en eso, pensemos bien que podemos encontrar en Cristo la certeza que Cristo viva en mí, ¿verdad? Y que nuestro yo sea doblegado en ese sentido. Así que la propuesta es muy seria aquí del apóstol Pablo para ti y para mí, de refugiarnos en el Señor y no caer pues en este imposible que Él sugiere si nos alejamos o decidimos alejar totalmente a Cristo en nuestra vida. Gracias, pastor, gracias, pastores. Así que hasta este momento
podemos ver ese peligro latente que el apóstol Pablo explica muy bien, y no solamente en Hebreos, sino en otros contextos. Pero más adelante en Hebreos 10, 26 al 29, encontramos otra advertencia igualmente fuerte, muy similar a la de Hebreos 6. Y quiero preguntar aquí a Pastor Daniel, aquí se describen tres maneras, tres formas en las que una persona puede alejarse de la posibilidad del perdón definitivo de sus pecados. ¿Cuáles son esas maneras? Ahí los dos me van a ayudar con esa descripción. Sí, se menciona que se pisotea el nombre de Jesús, ¿verdad? Su sangre, dice que es, se me fue la palabra, profana la sangre del pacto. Profana la sangre del pacto, ¿verdad? Ese directamente rechazar a Cristo completamente, ¿verdad? Cuando voluntariamente no regresamos al pecado. Y justamente en Hebreos se menciona, Hebreos capítulo 10, versículo 26, que es un pasaje donde se hace la descripción acerca de este proceso de rechazo a Cristo como nuestro Salvador y nuestra única ancla segura, ¿verdad? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. O sea, dice, ya no hay más sacrificio, ya no se puede hacer más, y lo que viene es el juicio, y luego viene lo que es el fuego, ¿no? que espera a los enemigos de Dios. Pero pues es un rechazo completo de Cristo Jesús, que es nuestra única salvación, es la única manera, ¿verdad?, como el ser humano puede salvarse. Esta parte es muy interesante, muy importante, por supuesto. O sea, porque el apóstol Pablo sigue subrayando esa parte. Es que en el único que hay salvación es en Cristo Jesús. El que mira a otro lado, pues está negando la oferta de salvación, está perdiéndose de esa experiencia de salvación. El versículo 29 es fuertísimo porque dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto? ¿No? Lo que decía Pastor, profana esa sangre del pacto. Y dice, en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia. ¿Qué otros elementos nos ayuda a entender aquí el apóstol Pablo con estas palabras, Pastor Job? Sí, bien interesante el comprender que el apóstol Pablo aquí hace una referencia del libro de Números, el capítulo 15, donde ahí en este libro se encuentra el pecado de muerte, o se menciona el pecado de muerte, que es hecho con soberbia, con liberalidad, con total intención, ¿no? En ese sentido. Y esta característica última, que está basada en una pregunta, ¿verdad? Hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Es algo bien interesante. Es decir, el pecado de muerte, que es de alejarse, ya como hemos dicho, con una actitud de soberbia, porque la versión sugiere que es insolencia, o que es soberbia la palabra ultrajar, ¿verdad? En ese sentido, en su original. Y yo creo que hay un pasaje en el que ustedes y yo conocen muy bien, que respalda este pensamiento. Marcos 3:29 dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y volvemos al mismo punto, no es porque Dios no quiera dar perdón, en realidad es porque el humano decide ya no estar en la gracia, decide no estar siendo influenciado por el Espíritu Santo de manera deliberada. ¿Por qué? Porque puede ser que en mi pensamiento yo sea o crea que soy suficiente, mi soberbia sea tan grande que diga no requiero de Cristo, no requiero del Espíritu Santo, y entonces de rechazarlo abiertamente, alejarlo de mi vida totalmente a Dios en mi vida personal, eso implica el pecado de muerte, eso implica
el hecho de hacer afrenta al Espíritu de gracia. Porque yo no hay oportunidad no porque, simplemente porque yo decido no permitir que me dé oportunidad. Y eso es algo grave que el apóstol Pablo aquí menciona y que implica que no hay vuelta atrás si eso pasara en nuestra vida personal. No es posible. Exactamente. Bueno, vamos a resumir esta parte o a cerrar esta parte. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, mientras una persona permanezca con una actitud de abierto desafío contra Cristo, con una actitud de arrogancia, no hay perdón, porque el único perdón que no tiene perdón, el único pecado que no tiene perdón es aquel que no se confiesa. Y cuando una persona está en actitud de arrogancia delante de Dios, evidentemente no va a confesar su pecado, no va a reconocer que está pecando delante de Dios y por consiguiente no va a recibir el perdón. Pero en el modo verbal que están estas palabras, lo que sugiere es, si esa persona hoy está así, hoy no tiene posibilidad de salvación. Pero si mañana esa persona cambia de actitud, en cuanto cambia de actitud, la gracia se abre, porque la actitud es simplemente el uso de nuestra libertad para decir, acepto a Cristo Jesús como mi Salvador. En ese sentido, pues hay esperanza. Para nadie en este momento está cerrada la gracia de la salvación. Nadie. Es posible que hoy haya alguien que está cerrado y que no acepta a Jesús, pero a los 5 minutos o mañana, cuando decida abrirse a Jesús, tendrá salvación a través de la sangre de Cristo Jesús, que es suficiente para perdonar cualquier pecado. Eso a mí me dice, me llena de alegría, me dice que hay siempre esperanza en el Señor. Así que aunque el apóstol Pablo presenta el peligro de separarse, de caer en la apostasía, el apóstol también presenta una esperanza. Es lo que vamos a ahondar en el último tópico. Así que quédate con nosotros y en un momento regresamos. ¿Sabías que cada 40 segundos ocurre un suicidio en el mundo? ¿Sabías que la depresión será la enfermedad con mayor incidencia en el mundo? ¿Que los hombres hablan de paz armándose para la guerra? Que 7.7 millones de personas mueren de desnutrición cada año en el mundo, que aproximadamente 1.3 millones de personas pierden la vida a causa de la violencia cada año. ¿Usted sabía que vivimos en un mundo endeudado? Solo en los Estados Unidos, 20 trillones, lo que equivale a $150,000 por habitante. No sabemos dónde explotará la próxima bomba. Existen dificultades frente a nosotros. Pero cuanto mayor es la crisis, mayor será la manifestación de Dios en favor de sus hijos. El mayor deseo humano es permanecer y nadie desea perder la esperanza. El gran desafío es la ceguera espiritual. No hay ceguera que se compare a la oscuridad espiritual que reina en la vida de millones de personas. La Biblia es el libro más vendido del mundo y la arqueología ha comprobado su veracidad y autoridad. Las profecías bíblicas son autenticadas por la historia. Cualquier buen libro de historia da certeza a la Biblia. ¿Alguna vez escuchó hablar de Nabucodonosor? ¿Un rey en Babilonia que quería ser más grande que Dios? Él no permaneció porque es imposible hacerlo sin Dios. Con 500 años de antelación, Daniel reveló el nacimiento, el bautismo, el ministerio y la muerte de Jesús, su resurrección e intercesión por usted. Él siempre se preocupa por usted. Dios no se atrasa. ¿Cómo conciliar el sufrimiento a la luz del amor de Dios? Hay evidencias de que Dios quiere estar cerca de usted. ¿Lo sabía? Y usted puede conocer cómo es posible vivir una nueva vida. Mark Finley, renombrado conferencista en más de 100 países, nos presenta el extraordinario libro El misterio de la profecía. Lo que comúnmente la sociedad ve como oscuro, increíble e incomprensible. En 20 capítulos, 336 páginas con ilustraciones bellísimas, en un papel especial y finísimo acabado, usted verá y sentirá que la vida es mucho más de lo que siempre creyó. Este poderoso manual no trata de un enigma sin solución, sino de un misterio revelado. Fue escrito para usted que necesita esperanza para hoy, para mañana y para siempre.
Gracias por permanecer con nosotros. La lección realmente es muy interesante y hemos llegado ya a este último aspecto de la lección que hemos titulado El ancla de nuestra fe, El apóstol Pablo expresa esa fuerte, esa sincera advertencia a los hebreos y a nosotros, por supuesto. Pero después de esto, el apóstol Pablo expresa su confianza de que los hebreos, la iglesia, quienes reciben esta carta, esta epístola, pues van en el camino correcto. Y hay algunas cualidades, Pastor Daniel, que el apóstol Pablo le reconoce a los hebreos como cualidades positivas para su experiencia actual. ¿Cuáles son esas cualidades? Sí, Pastor. Pues aquí el versículo dice que Dios no se olvida de dos cosas que están haciendo los hebreos, que están realizando, que están practicando, que están experimentando los hebreos. Número uno, sus obras de amor y su servicio de amor. Son dos cosas que elogia el apóstol Pablo de los hebreos. Sus obras de amor y su servicio de amor. Creo que ninguna persona que participa en las obras de amor, atendiendo a las necesidades de los demás, buscando al perdido, ayudando en la evangelización. Yo no he visto una persona que no está involucrada en las cosas de Dios, que eso le ayude a mantenerse firme en las cosas de Dios, de la iglesia. Y creo que es algo que todavía tenían estos hebreos, a pesar de que había audiencia que había experimentado el retroceso, todavía ellos podían mantener estas obras de amor y este servicio de amor, que creo que es algo que nosotros le podemos ofrecer a nuestro Dios, rendirle un servicio de amor y obras de amor para honra y gloria de su nombre, y de esa manera no apostatar, mantenernos. Es una experiencia práctica, no teórica. Ese elemento es muy importante, es decir, lo que Pablo está ahí señalando es no tanto pasar a la teoría o a una religión pasiva, sentados, escuchando, alimentándose, sino una religión más activa. ¿Nos llega a nosotros ese mensaje? ¿También es importante para nosotros hoy? Yo creo que sí, es algo bien importante. Días pasados en una red social vi que una persona que creo que la mayor parte de la gente no lo conoce o no conocía, pedía ayuda. Describe su problema que tiene de vida en ese momento, describe que es adventista, que está en cierto lugar, y pide ayuda, así abiertamente a las redes sociales. Y la gente que responde a los comentarios, muchísimos comentarios, expresan palabras de aliento y le animan, algunos reprenden, es decir, se ve una actividad intelectual de fe, ¿no? Pero sin accionar. Pasivo. Ajá, pasivo, hasta que alguien ahí responde y dice, dejen de estar escribiendo y ayudémosle mejor, ¿verdad? El asunto. Y cuánto es nuestra tendencia así como seres humanos, ¿verdad? En ese sentido, que podemos confundir porque por tener el evangelio que hemos recibido por gracia del Señor, nos quedemos solamente en lo que entendemos, lo comprendemos, podamos decir palabras maravillosas, etcétera, pero sin accionar. Es algo que creo que aquí el apóstol Pablo apela, y yo creo que hay dos textos que me llaman la atención, que hay una referencia ahí en la Biblia, con la lección, con esto, Apocalipsis 2, el versículo 2, el mensaje a Éfeso, que dice, yo conozco tus obras, tu trabajo, tu perseverancia, y el capítulo 2 también, el versículo 19, yo conozco tus obras, mensaje a Tiatira, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Así que aquí la apelación es a que podamos tener una vida práctica, dando acciones de amor, obviamente provocadas porque estamos en comunión con Cristo. Pastor, exacto. Yo quisiera mencionar que ese ánimo, esa motivación que les está dando el apóstol Pablo a los hebreos, les está diciendo, miren, no se olviden que Dios está viendo también lo que ustedes hacen, ese trabajo de amor, esas obras de amor. Les está diciendo, perseveren en ello, perseveren. Pero no se los está diciendo alguien que no ha vivido lo que les está diciendo. Es decir,
es muy fácil para alguien decir, ánimo, Vayan. vayan, o alguien que no ha vivido una experiencia de, digamos, de sufrimiento, de tentación, una experiencia difícil que ellos estaban viviendo. También el apóstol Pablo estaba viviendo persecución, estaba viviendo una situación difícil. Entonces, él les está diciendo, alguien que está viviendo por sí mismo, a lo que les está animando también. Exactamente. Tiene que ver con esa, la autoridad a través de su propia experiencia. Ahora el apóstol Pablo cierra el capítulo 6 con unas palabras muy interesantes. Y quiero leer desde el versículo 18. Dice el apóstol Pablo, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo, pastor Daniel, cuando habla del ancla del alma? Muy bien. La fe debe tener una base, debe tener algo en qué sostenerse. Y esta ancla se refiere precisamente, está basada a que las promesas que Dios hizo, las hizo bajo un juramento. Esa es la primera parte, bajo un juramento. Él prometió al padre Abraham, a los profetas, prometió un Mesías Salvador. Y vino ese Mesías y la fe estaba puesta sobre esa promesa, sobre ese juramento. Su fe descansó sobre ello. Entonces, ahora nosotros necesitamos también algo que, ¿para qué sirve un ancla? Pues sirve para sostener, Exacto. para que así cuando vengan los fuertes vientos y las dificultades y los problemas, ese barco quede sostenido, Exacto. que no quede a la deriva. Entonces nuestra fe debe estar basada en el precursor, como dice ahí, el precursor de nuestra fe. Es decir, nuestra fe descansa en aquel que ahora entró en el lugar santísimo. Si Jesús entró, hermanos, Él entró al santuario, al lugar santísimo. Él sufrió aquí abajo en la tierra y entró, se fue, ascendió a los cielos y ahora está en la presencia de Dios. Él es el precursor. Y Él promete que también asimismo estaremos con Él, porque Él es el fundamento de nuestra fe. Si nosotros nos mantenemos fieles frente a las dificultades, frente a las tentaciones, Él nos va a sostener, porque la perseverancia necesita de fe y necesita de paciencia. Y esa fe y esa paciencia debe estar sostenida en una segura ancla, que es Cristo Jesús. Gracias, Pastor Daniel. Pastor Job. Me llama mucho la atención aquí, Hebreos 6:18, hermanos, que Pablo tenga como aclarar que Dios no miente, ¿no? Es imposible que Dios mienta, por dos cosas inmutables, ¿no? Esto da a entender que por la tendencia humana, también en la época del apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, sin duda alguna había gente que dudaba de Dios, que cuestionaba a Dios, como hoy en día sucede, ¿verdad? Pero aquí hay dos propuestas muy claras que hay que resaltar, muy breve las menciono. Hay dos cosas inmutables: la promesa de un Salvador, que eso es un elemento que es real, lo estamos viviendo, esa promesa cumplida, y el juramento que Dios hace por esa promesa, en ese sentido de promesa. Así que hay seguridad, y bueno, al final encontramos que Pablo nos exhorta y exhorta a los hebreos con Cristo. Pues, ¿qué más podemos decir? Si Cristo es nuestra ancla, si Cristo es nuestra fortaleza, si Cristo es nuestra base, si Cristo es
amparo y fortaleza, como queramos enfatizarlo, es solo Cristo, es Él, y en Él, ¿no? Y ya encontramos que esta lección es un paréntesis, porque recordemos que Hebreos habla de lo que Jesús hace por ustedes y por mí en el santuario, ¿verdad? Bueno, y otra vez, cerrando este paréntesis, por así decirlo, Pablo otra vez retoma el punto. Es Cristo como sumo sacerdote, que en Él y por lo que Él hace, su ministerio en el santuario celestial, es que podemos comprender que es la firme ancla que podemos encontrar como seres humanos. Así que vayamos al Señor Jesús con certeza este día. Amén, amén. Gracias, pastor. Muy bien, pues estamos llegando al final ya de la lección de esta semana, así que quiero pedirle a quienes están acá como invitados para que nos compartan un último mensaje, manera de conclusión, de invitación, para que les comente a los hermanos, a los maestros de escuela sabática que nos están viendo para el cierre de esta lección. Adelante, pastor. Gracias. Esta lección ha sido muy, muy bendecida. Creo que si tomamos a Jesús como nuestro amigo, como con el que podemos caminar, estar más conscientes de su presencia, existe toda posibilidad de salvación para nosotros. Él es el único que nos puede sostener en medio de las pruebas y de las dificultades. Advertidos ya de que necesitamos crecer en la vida espiritual, madurar en la vida espiritual, y creo que esta es una advertencia y una invitación para nuestra vida. Gracias, gracias, Pastor Daniel, también por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Pastor Job. Pues sí, quiero concluir tal vez diciendo 3 puntos que hay que resaltar en la clase este sábado. Primero, enfatizar, número 1, enfatizar la importancia de expresar o evidenciar lo que hemos recibido de parte de Dios, lo que podemos gustar hoy en día. Segundo, analizar cada quien o apelar a la iglesia, a los alumnos, para que cada quien analicemos si estamos definiendo alejarnos de Dios o más bien estamos permaneciendo en Cristo Jesús, que es un punto importante. Y el último punto creo que es bueno resaltar, pues lo que hemos dicho, que es solo Cristo en el cual podemos encontrar seguridad. Y quiero decir, concluyendo, Romanos 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios nos ayude a tener ese pensamiento en nuestra vida. Dios está con ustedes. Amén. Gracias, Pastor Job, también por estar con nosotros. Pues yo quiero cerrar este momento leyendo un pequeño párrafo, Camino a Cristo, página 38. La guerra contra el yo es la más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, pero para que el alma sea renovada en santidad debe someterse antes a Dios. El apóstol Pablo era consciente de que aun cuando tengamos en nuestra mente esa teoría hermosa, ese conocimiento hermoso de que Jesús está intercediendo por nosotros y que tenemos segura salvación en Él, Él era consciente de que estamos viviendo en este mundo y hay una lucha contra el yo. Y es ahí donde Jesús debe vencer por completo. Relacionamiento con Cristo, no un encuentro teórico con doctrinas, sino un encuentro personal y profundo con Cristo Jesús. Deseamos que el Señor les bendiga, que el estudio de esta semana pueda fortalecer su fe, y a los maestros de escuela sabática les invitamos a compartir con pasión, con entusiasmo este hermoso conocimiento de la palabra de Dios a sus alumnos. Y recuerden que aquí les esperamos en su programa Creciendo en la Palabra. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir estudiando la lección de escuela sabática. Soy una profesional adventista comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.